Buenas noches. Vamos a comenzar con la clase y con un inicio, un tema nuevo, siguiendo la cronología o la estructura que planteamos cuando empezó el curso. La trilogía era un análisis sobre el hombre, luego un análisis, un desarrollo de nuestra propuesta sobre el fenómeno jurídico y finalizando con, más allá de que esto se dijo al comienzo, lo vamos a enfocar de otra manera, pero con la misma idea, cómo es la relación, en última instancia, cómo se vinculan el diálogo y el derecho. Eso sería el último elemento de la estructura de desarrollo. Estuvimos viendo las características de nuestra antropología, la antropología dialogal. Es importantísimo entonces para hacer el enganche con lo que viene ahora, remarcar o recordar algunas notas que hemos obtenido de ese análisis antropológico y que son datos estructurales en cuanto a nosotros mismos, porque esos datos estructurales que hacen a nosotros mismos nos van a permitir explicar, fundamentar y justificar la presencia del derecho. No de cualquier derecho, sino de un derecho que se ajuste a estos datos estructurales. Y habiendo rechazado, como lo hicimos, las lecturas predominantes en los últimos siglos, al estilo de la perspectiva individualista y la perspectiva colectivista. Las conclusiones serían respecto de nuestra lectura que el ser humano es una inteligencia sentiente, como diría Zubiri, y esto implica poner de relevancia su dimensión corpórea, que es lo que hicimos en la clase anterior, y además un ser relacional, es lo que indicaría que el punto de partida como lema era el hombre es un ser en el encuentro o un ser relacional. Y como parte de la dinámica del encuentro y de la relacionalidad aparece lo que llamamos diálogo, dialógica o condición dialogal. Marco algo y al pasar que tiene que ver con... Hay un micrófono abierto, por favor. A ver si lo podemos cerrar. Hay un micrófono abierto que está haciendo mucho ruido de fondo, por favor. Ahora sí, creo que sí. Bien. Cuando nosotros en el cuestionario hablamos de movimiento dialógico, no estamos haciendo referencia al término movimiento, que este fue un error bastante extendido. No hacemos referencia al movimiento entendido como una lectura, una interpretación, una filosofía dialógica. Cuando yo hablé de movimiento, lo dije expresamente en la clase, hablando de Buber, dije esto: Buber considera que el movimiento dialógico fundamental es volverse hacia el otro, referido a actitud frente al otro, no entendido como lectura. Hubo alguna que otra respuesta correcta sobre este ítem, es decir, el movimiento dialógico fundamental como actitud es volverse hacia el otro, y el cerrarse sobre sí mismo es el movimiento monológico o que rechaza esta actitud. Dijimos entonces, repasando los datos estructurales, el carácter dialogal del ser humano, que tiene una doble vertiente que tenemos que asegurar, recordar para después poder entender el derecho. Esta doble vertiente implica que somos seres indigentes y somos seres oferentes. Indigentes
está señalando que hay una clara necesidad, carencia o falta de algo en el ser humano. Y oferente implica que el ser humano es capaz de, vinculándose con otro, cada uno de nosotros, darle u otorgarle de alguna forma aquello que al otro le falta. Por eso hicimos mención, cuando hablamos del diálogo, que este se puede interpretar a través del mecanismo, a través de un mecanismo que es la apelación y la respuesta. Este mecanismo también tiene que quedar grabado como parte de nuestra propia condición humana. El mecanismo de apelación y respuesta es que la copresencia, la presencia del otro, se convierte al mismo tiempo, por ser indigente, en una invitación a completarme, y del otro lado, por lo mismo de que el otro es un oferente en la generación del diálogo, que el otro y yo al mismo tiempo. Siempre esto entendido de ida y vuelta, reciprocidad, me otorgue lo que me falta. Y de aquí va a surgir o se va a desprender nuestras condiciones de seres personales. Lo individual y lo personal, que son los dos polos, o son el doble yo del que hablaba Buber, este carácter indigente y oferente, permiten que en el encuentro o en el diálogo se complementen. Este dato, entonces, es el que nosotros vamos a llevar y tenemos que llevar necesariamente al derecho. Recordemos esto, dijimos al comienzo, muy al comienzo, probablemente en la primera clase, que nuestra lectura, nuestra manera de entender el derecho tenía que ver con un punto de partida que consistía en considerar que todo producto cultural, todo aquello elaborado por el hombre, cualquier producto cultural, al hacerlo, el ser humano, nosotros incorporamos a este producto, como si se tratara de un elemento de alguna receta, e incorporamos nuestra propia percepción del mundo, de nosotros y de los demás. Entonces, la clave va a estar en qué tipo de lectura o imagen, consciente o inconscientemente, nos formamos, se forma el grupo social o cada uno de nosotros al momento. Esto va a variar, por supuesto, varía con el paso del tiempo y con las culturas, como estuvimos analizándolo, con el paso del tiempo, cómo podemos detectar estas notas en los productos culturales. Y en cuanto a lo que nosotros estamos investigando, propiamente el derecho. Entonces, una primera conclusión, atando esto que vamos a iniciar ahora, el análisis del derecho, con lo dicho en la primera clase, nos estaría indicando que el derecho, como producto cultural, puede ser juzgado de una manera positiva en tanto y en cuanto refleje nuestra condición dialógica, nuestra condición dialogal. Recordemos también, por lo cual estaríamos dando un paso más, recordemos también que en algún momento se dijo que esta lectura que aparece en el producto cultural está como disimulada, no es que aparezca a primera vista o surja fácilmente. Uno tiene que hilar profundo, ser sagaz para descubrir, y esto es posible, qué imagen es la que está presente, aunque disimulada, oculta, no transparente, tiene ese producto. Y de hecho, por ejemplo, al referirnos a la modernidad, cuando estábamos hablando de individualismo, marcamos algún dato que explicaba o fundamentaba esta nota. Dijimos, por ejemplo, que en los productos de la modernidad, por ejemplo, en lo económico, se notaba una muy fuerte
tendencia a considerar como motor de la economía el ánimo de lucro, afán de lucro o la necesidad de ganancia. Y esto era posible de percibir si uno analizaba con un poco más de detalle las perspectivas económicas, las lecturas económicas o los modelos económicos. Esto entonces es lo que va a ocurrir con el derecho. Una manera de acercarnos al derecho es, por ejemplo, que es la que vamos a usar nosotros, es tratar de llegar al mismo a través de otras disciplinas. Se habla mucho de interdisciplinariedad en los últimos años respecto de cualquier tipo de estudio, y entonces una posible o una válida llegada a esto sería ayudarnos de otras disciplinas para entender el derecho. Es lo que vamos a hacer, y en este caso nos vamos a ayudar de una disciplina que ustedes ya conocen, o al menos están conociendo, si ya no la trabajaron, tienen alguna idea de ella, que es la sociología. Nos vamos a apoyar en una ciencia social descriptiva como es la sociología. ¿Por qué nos vamos a apoyar en la sociología? Porque de alguna manera pensamos o entendemos que el derecho, y esto no, sin que esto signifique una definición, bueno, no es una definición, es una puntualización, de alguna manera pensamos o consideramos que el derecho es una forma de relación social, es un vínculo social, un vínculo con algunas notas o características. Por eso es que nos vamos a apoyar en una disciplina que tiene estas notas. Previamente, recordemos que como punto de partida, los seres humanos, nosotros tenemos, al salir al mundo, al estar en el mundo y en virtud de nuestras aperturas, conectarnos con el entorno, dos posibilidades, dos nada más. Dijimos, una era la actitud, vamos a mencionarlas como las caracteriza Kant, una es la actitud de apertura y la otra es la actitud de cierre. Desde la óptica dialógica podríamos decir que la primera apertura sería la relación yo-tú y la segunda actitud de cierre sería la relación yo-ello. Estas dos formas de comportamiento son las que explican lo que el hombre es y se pueden entender o percibir en cualquier movimiento o actitud que tengamos nosotros ante la realidad. Pero al mismo tiempo, sobre todo la primera relación, la relación yo-tú o la actitud de apertura, es un dato ontológico, estructural del hombre. Cuando digo un dato ontológico, me refiero a que está relacionado con el ser o con la esencia del ser humano. Estructuralmente, ontológicamente o esencialmente, el ser humano es apertura. Su conciencia, el propio yo, es posterior o son resultados posteriores que surgen a consecuencia del encuentro. Como vimos en algún momento, refrescando esta idea, lo primero que se le aparece o se nos aparece es el tú. Después, con posterioridad, de manera larvada, y esto se ve en la historia de la humanidad y en el desarrollo de cada uno de nosotros, el yo y la conciencia. Y la conciencia es conciencia refleja, es decir, tanto mi yo como lo que se llama conciencia es el resultado de la interacción con otro. Si no, no podría haber ni yo en el sentido de singularidad, ni autoconciencia en el sentido de verme a mí mismo como un yo y al otro como un tú.
Este dato es estructural, quiere decir que es necesario. ¿Mm? Una conciencia, dicen algunos autores dialógicos, la conciencia del hombre es una conciencia destinada al acogimiento, eh, y a su vez se aparece como necesaria para la autoconciencia del otro. Este dato es necesario. ¿Mm? No es que el ser humano lo elija, nos guste, no nos guste, seamos libres o no de aceptarlo. Es un dato estructural. No hay ser humano que pueda constituirse sin la presencia del otro y que por lo tanto pueda pronunciar alguna vez el término yo o tener conciencia de sí mismo. Es un dato estructural, necesario. Pero también, y esto lo vamos a ver entonces ahora cuando empezamos a hablar de los vínculos sociales, también es cierto que en el plano de la experiencia, en el plano de la realidad, en filosofía diríamos en el plano de lo óntico, en el plano de la experiencia concreta, ya no rige la necesidad. ¿Qué sería que rigiese la necesidad o el determinismo? Esto implicaría que todo vínculo con otro ser humano tendría que ser exclusivamente un vínculo armonioso de encuentro, de relación, de acogimiento, sin posibilidad alguna del conflicto, del rechazo. Sabemos que esto no es así, no ocurre así. Esto sería así si fuese necesario. En este terreno, en el terreno empírico, óntico, empieza a jugar la libertad del ser humano. Y el resultado es que el ser humano puede, desde sus propias decisiones individuales, desde su propia libertad, rechazar esta condición oferente o dialogal. Por eso Héctor siempre remarcaba en sus trabajos lo siguiente, él decía, siendo, y otros autores dialógicos, por supuesto, él es el plano de lo jurídico, él decía, siendo que el hombre está estructurado para encontrarse y que todo solo tiene acceso a sí mismo a partir del otro, y con esto puede lograr un desarrollo, una potenciación de sus propias posibilidades y la del otro, también es cierto, y el otro correlativamente, también es cierto que al vivir en sociedad el otro también puede ser fuente de desencuentro, frustraciones, negaciones. Entonces, esto implica de alguna manera o esto nos hace ver que en última instancia la existencia del hombre es un misterio, no es un problema, esto no se puede resolver como un problema y es paradojal, necesariamente paradojal la propia realidad humana. Si se quiere, podemos marcar esto, también hay una ambivalencia, una clara ambivalencia en el plano empírico por parte del ser humano, que sabiéndose destinado al otro, también sabe que es posible origen o fuente de conflictos o desaveniencias con los demás. Esta es la realidad del ser humano y esto tiene que ver también con su condición dialógica. Y prestemos atención porque en estas notas, en esta ambivalencia o a partir de esta ambivalencia es que uno va a poder explicar el derecho. Si elude esta ambivalencia, si elude la condición humana, no va a, como es lo que ha ocurrido habitualmente, no va a explicar de ninguna manera el derecho. A lo sumo podrá explicar, no justificar, hay una gran diferencia entre explicar y justificar, explicar un sistema, una facticidad, un sistema de reglas o de pautas como las que pueden definir a un ordenamiento, a un sistema o a sistemas o ordenamientos jurídicos, pero no el derecho, que es algo diferente. Esto conviene traerlo a colación ahora y repensarlo, porque en la clase anterior estuvimos viendo un dato que no puede escapar del análisis, un dato que es
cómo permanentemente caemos o quedamos incursos al pensar el derecho en actitudes reductivas, en reduccionismos. Y hay, para recordar dos, brevemente, para ver la magnitud, la importancia, o la importancia en el sentido de lo problemático que resulta pensar al derecho, cuando permanentemente nos invaden estos reduccionismos, dos reduccionismos que Héctor consideraba fundamentales. Él decía que había dos lecturas reductivas muy extendidas. Una era identificar el derecho con la ley, y podríamos agregarle alguna más parecida a esta, recuerdo lo que acabo de decir, la posibilidad de identificar el derecho con el ordenamiento jurídico, también es una lectura reductiva, y la que habían mencionado Marina en la clase anterior como ejemplo de teoría jurídica, la de Kelsen, que identificaba el fenómeno jurídico con la norma, claramente, actitudes reductivas, y otra que, si bien no es problemática como la anterior, muchas veces no se toma real conciencia de esto, y que yo creo haberla sugerido en algún momento en el transcurso, en el desarrollo de las clases. ¿Y qué es, dice Negri? Divorciar el profundo sentido humano que tiene el derecho, esa profunda relación o vinculación que tiene con la existencia humana, separar esto de la faz técnica de la aplicación del derecho de la ley en los tribunales. Es decir, como si fueran cosas completamente diferentes, o como si lo segundo no necesitara de lo primero, o lo segundo tuviese autonomía. Esto es lo que marcamos muchas veces con la idea que uno tiende a formarse en una facultad desde el ángulo del conflicto, y parecería que el derecho fuese únicamente una posibilidad de resolver un conflicto a través de un juicio, de juicios o de confrontación, y el resultado final, un vencedor o un ganador o alguien que ha tenido éxito en esa disputa. Esto es lo que Negri marcaba cuando se decía se divorcia esta faz, que es simplemente una parte del derecho, ni siquiera es la más importante. Se ha convertido a veces en lo más importante, o parece ser el núcleo del derecho, en función de malas lecturas o malas interpretaciones o malas comprensiones del mismo. Entonces el reduccionismo seguramente va a estar presente en un acercamiento. Por eso, utilizando la sociología, tratamos de abrir de alguna manera el panorama y evitar caer en estos errores. Como dije hoy, en el plano óntico, en el plano de la experiencia, el ser humano, nosotros trazamos con nuestro semejante multiplicidad de vínculos, muchísimos vínculos, y con un dato importante: somos seres, que es otro rasgo humano, somos seres únicos e irrepetibles. Esto implica que podemos repetir un mismo tipo de vínculo incansablemente, pero seguramente los interlocutores sean siempre diferentes, con lo cual los vínculos, a pesar de seguir cierta matriz, son también, en el caso, diferentes, lo cual multiplicaría hasta casi el infinito durante toda nuestra vida la posibilidad de relacionarnos, vincularnos de diferentes maneras con los demás. Esto fue lo que intenta, para estudiarlo, resolver la sociología, porque ¿qué hace el sociólogo? ¿Qué hace la ciencia social? Dice, bueno, ante el panorama de tanta cantidad de vínculos, tendremos que encontrar, esto también es un dato de la filosofía, ante ese panorama de cambio, de multiplicidad, de diferencia, el sociólogo dice, tendremos que, porque seguramente va a haber algo que permanece, algún dato que es común
en esos comportamientos que tienen alguna semejanza pero muchísimas diferencias. El sociólogo dice, bueno, vamos a conectarnos en eso que parece que se repite, en ese dato que parece común, aunque las diferencias sean mayores. Entonces, esto implica tratar de abstraer sería sacar del vínculo concreto, de varios vínculos concretos en el que yo noto semejanzas, pero también muchas diferencias. Si fuera sociólogo, ¿qué haría? Abstraería ciertos datos que se repiten en esa multiplicidad de comportamientos. Esos datos que se repiten se sacan de la realidad, se abstraen y me permiten a mí o le permiten al sociólogo generar categorías, tipos ideales, modelos. Estos tipos ideales o estas categorías que son en última instancia abstracciones son el resultado de detectar en una multiplicidad de vínculos algo que tienen en común y que permite generar o llegar a esa definición o a esa categoría. Entonces, no tenemos que perder de vista esto. Estamos hablando siempre de tipos ideales, de abstracciones. Según este procedimiento, los sociólogos nos dicen, hay 4 formas, más allá de la multiplicidad, hay 4 formas básicas. Algún autor, lo vamos a ver, parecería agregar una 5ª posibilidad, pero tal vez esta pueda desprenderse de alguna de las ya existentes. Los sociólogos nos dicen que hay 4 categorías básicas y con esto se agota el panorama de los vínculos que podemos trazar con otros semejantes. Y estos vínculos son la relación social de comunidad, la relación social de reconocimiento recíproco, la relación social de poder o poderío y la relación social de violencia o lucha. Por ejemplo, en el trabajo que subí, Cohen, que es un filósofo del derecho siguiendo a Bierkan, que es un sociólogo muy conocido del siglo pasado, habla no solamente de relación de violencia, sino también de relación de lucha. Después veremos cuáles son las diferencias, las semejanzas, y es una lectura más. A estas 4 categorías nosotros las vamos a identificar en 2 sectores como positivas y negativas. Si ustedes recuerdan, en algún momento nosotros, al hablar de los productos culturales y señalar que los productos culturales podían ser juzgados como buenos o malos en base a determinado criterio que permitiría colocarnos en una fila uno y en una fila el otro. Como nosotros sostenemos que el bien y el mal se incorporan como productos del hombre cada vez que actuamos o interactuamos en un sentido o en otro. Y si bien tal vez no sea posible definir exactamente lo que sea el bien o el mal, sí tenemos una aproximación bastante importante o casi exacta, y sería, desde una óptica de la lógica, definir el bien como aquello que favorece el vínculo con nuestros semejantes y como malo aquello que impide el vínculo con nuestros semejantes. En base a este criterio también podemos identificar a la primera, la relación social de comunidad, y a la segunda, la relación social de reconocimiento recíproco, como positivas, como buenas. El criterio es la misma
condición dialogal. El criterio es la persona humana. Este es el criterio para considerarlo como positivo. ¿Por qué? O la condición dialógica. ¿Por qué? Porque ambas formas de relación, que ahora vamos a comentar, permiten el encuentro. Y en un sentido negativo, poder y violencia, con el mismo criterio de demarcación y de distinción. Tanto el poder como la violencia, que vamos a definir en breve, son negativas porque constituyen un obstáculo para el desarrollo y el crecimiento del hombre en sociedad. Entonces, podríamos preguntarnos ahora cuál sería la importancia de conocer estas categorías o de plantearnos estas categorizaciones. Negri dice en algún momento del trabajo que ya vamos a analizar muy puntillosamente una vez que identifiquemos al derecho. Él dice, la condición social es un dato, esto nosotros lo sabemos. Un dato estructural en el ser humano es la sociabilidad. La cuestión de dónde va a estar no va a estar en el dato estructural, sino va a estar en la significación que le demos a la presencia del otro en nuestra propia realidad, que es el núcleo de las perspectivas. Si la presencia del otro aparece como una presencia meramente concomitante, secundaria o subalterna, estaremos en presencia de una lectura individualista. Si la presencia del otro, el significado es de alguna manera disolverse junto con mi propia personalidad en un todo que nos asume, nos subsume y nos supera, estaremos en presencia de una lectura totalizante. ¿Y por qué es importante? Porque dice él, aparece un primer inconveniente, que es organizar esa convivencia. Nos descubrimos como seres poblando el mundo. Nos descubrimos como seres sociales que tenemos que interactuar. Y ahora viene un problema fundamental, que es cómo organizamos esa convivencia, cómo se organiza la convivencia social. Por ahí sería interesante plantearse si ha habido algún éxito, algún fracaso relevante en este intento desde toda la historia de la humanidad de organizar esa convivencia. Y podríamos concederle crédito a algunos historiadores que hablan de una cierta alternancia, una cierta disparidad en esta forma de organización social, pero sí, de hecho, hay que entenderlo también con un dato positivo. Este dato positivo implicaría la percepción de que el ser humano ha evolucionado. Cuando digo evolución me refiero a una evolución, ya tenemos que empezar a familiarizarnos con este término, una evolución de carácter moral, que explicaría el pasar en etapas primitivas o antiguas de cierta manera criterios para considerar la convivencia a los más actuales. También es cierto que ha habido un periodo más reciente que nosotros consideramos de fracaso, como es la modernidad previa a las etapas contemporáneas, donde la desorganización social se ve claramente, por lo cual diríamos hay como una especie de retroceso en esta organización. Más allá de eso, es cierto que la organización se tiene que hacer constantemente. Dice Negri, es una tarea constante, permanente, el organizar la convivencia, en donde, producto del ensayo y el error, los hombres tenemos que enlazar lo antiguo con lo nuevo. Este es otro dato, otra pista importantísima después para
para ver qué relevancia tiene en el ámbito del derecho, porque somos proclives a cometer algunos errores en la praxis de organización social. Uno es aquel que tiene que ver con, en la suposición de que algo tiene que cambiar o modificarse, tenemos que hacer tabla rasa con lo anterior. Es un error frecuentísimo. No obstante, fíjense que tanto el reduccionismo como vamos a ver las ideologías al momento de la elaboración del derecho caen, insisten en el mismo error. La creencia de que uno puede construir algo eliminando lo anterior, lo que nos ha llevado incesantemente a muchos fracasos en la convivencia. No se puede construir nada nuevo, modificar lo existente, si no es tomando como base aquello que puede servir, porque toda la historia de la humanidad tiene como una especie de hilo de continuidad. Entonces, lo anterior sirve para, trabajando sobre los errores, tomándolo como base en lo que es importante, generar una nueva lectura. Pretender borrar con el pasado nos pone ante un sujeto y ante una sociedad sin identidad, que no sabe para dónde ir, o lo peor, puede ir para cualquier lado. Bueno, este es un error que nos tiene que poner, que nos pone a nivel pensamiento en una alerta constante, porque ahí está también presente el reduccionismo. Entonces, esta tarea de enlazar lo permanente con lo nuevo con lo permanente, es una tarea que no se agota nunca. Es una tarea y es algo que hay que hacer día a día, porque él dice, producto del predominio en alguna época de lecturas ideologizantes, de formas de organización no debidas, aparecen o vuelven a reaparecer los conflictos, la discriminación y otros males en la convivencia. Como respuesta a este problema, al problema de la organización social, es que los seres humanos hemos generado a lo largo de toda nuestra historia determinadas mediaciones. Hemos generado o hemos intentado responder a estos inconvenientes, estos problemas, generando herramientas, lo que podemos llamar mediación, una herramienta o algo que media entre el sujeto y la realidad que pretende modificar. Es importante esto porque precisamente una de las mediaciones que el hombre ha elaborado es el derecho. Esto de alguna forma ya lo sabemos porque estamos bastante avanzados en el conocimiento del fenómeno jurídico. Esto ya lo tenemos que saber. El derecho es una de las tantas mediaciones que como respuesta a estos problemas hemos generado socialmente hablando. Volvamos entonces problemática de cómo lo organizamos, y nos damos cuenta de que hay como una especie de pista para la organización social. ¿En qué consiste esta pista? Bueno, se nos dice, los sociólogos nos dicen, presten atención porque las formas de comportamiento pueden variar, pero en el fondo las que hemos identificado están entrecomillado desde siempre hacia atrás y entrecomillado por siempre hacia adelante. Esto está indicando que hay ciertas estructuras de sentido que el hombre tiene en cuenta o sigue al momento de convivir. Repasemos, y antes de definirlas. Hay vínculos comunitarios, hay vínculos de reconocimiento recíproco, hay vínculos de poder y hay vínculos de violencia o lucha. A esto los sociólogos lo llaman órdenes. Todas estas formas de convivencia constituyen órdenes o modelos o paradigmas. ¿Por qué órdenes? Porque cualquiera de las relaciones
o estas relaciones en sí mismo generan, cuando se dan como forma de respuesta a la convivencia, sus propios criterios. Y estos propios criterios consisten en la forma en cómo se ubican los sujetos que forman parte del entramado social, que se van a ubicar de una manera determinada entre sí, diferente si es comunidad, si es reconocimiento recíproco, si es poder o si es violencia. Repito, para que quede claro, cada categoría, cada forma de orden genera una ubicación hacia adentro, hacia los componentes del todo social, que se rige por diferentes criterios, por diferentes pautas. No todos son lo mismo, no todos intentan ordenar la vida en sociedad de la misma manera. Fíjense que hay un dato importante ya para que pensemos o reflexionemos sobre la forma de organización social, que era las relaciones sociales o las formas de ordenar positivas y las formas de ordenar negativas. Si quieren voy a dar un ingrediente más para entender cuándo una forma de organización social es positiva o negativa. Un ingrediente más y tal vez decisivo. Algunas van a girar alrededor del concepto o de la exigencia moral del reconocimiento a la dignidad humana, y otras van a girar alrededor del desconocimiento de esa exigencia moral de dignidad, de apreciación, veneración de la dignidad humana. Para conformar una forma de organización como positiva, tenemos la clave ahí. Y para identificar como negativa una forma de organización social, tenemos también la clave en ese concepto. Veamos cuáles son los contenidos de cada forma de relación. Empecemos por la primera. Y la primera la vamos a definir como positiva y la más alta en jerarquía, porque tiene que ver con comportamientos dialógicos, con comportamientos que generan o permiten el diálogo. Y la forma más intensa de relación social de carácter dialógico es la relación social de comunidad, cuyo núcleo es siempre marcado por el doctor Negri en todas sus clases, cuyo núcleo es el amor. Hay un trabajo interesantísimo, que es el que yo le subí breve, en donde Héctor marca un dato que es incontrastable en la realidad. Él dice, es un término con una significación importantísima para el hombre, pero que parece estar o haber sido desterrada, escondida o ocultada de la, por ejemplo, de los ámbitos de enseñanza, sobre todo en la formación jurídica. Él dice claramente, y esto es una verdad, es un término que aparece como un término que no desconocido o porque se lo ignora, o porque se lo oculta, o porque no se le da ninguna importancia. Ahora, veamos, entendamos esto. Él dice, es imposible, si uno se refiere al derecho, por ejemplo, y la relación que éste tiene, o la vinculación que éste tiene con la existencia humana, desligar al amor de la existencia humana, de la condición humana, de la condición dialogal. Con lo cual, si yo desconozco, oculto, niego o ignoro este elemento al momento de formar a alguien
en el derecho estoy, por decirlo de alguna manera, aunque sea difícil encontrar un término, escamoteando la realidad de lo jurídico. Lo quieren un poco más sencillo y coloquial, estamos ocultando parte de lo que sea el derecho. Y si lo quieren de una manera más fuerte pero real, estamos enseñando algo que no se acomoda totalmente a lo que decimos que estamos enseñando. ¿Mm? Para esto Negri siempre habla de la identificación formal. Muchas veces uno enseña algo y eso que enseña tiene un nombre, que en realidad no es lo que está enseñando, sino que hay una mera identificación formal entre lo que se debería enseñar y lo que se cuenta o se dice o se enseña. Hay una mera identificación formal. ¿Por qué? Esa mera identificación formal podría indicar que yo estoy diciendo que estoy enseñando A y en realidad estoy enseñando B. Pero tal vez esté enseñando A porque si yo enseñara B no se aceptaría que B reemplazara A. Aparece como una especie de trabalengua, pero sería así. Vamos a ponerlo más sencillo. Si yo estoy enseñando lo bueno, pero en realidad lo que estoy contando es lo malo, tal vez esté contando lo malo por bueno, porque si digo que es bueno, habría ahí como una especie de aceptación. Y en realidad no habría nada más que una identificación formal entre contar algo como bueno, que es malo, y contar lo bueno. Esto es lo que puede llegar a pasar o pasa con el derecho. Entonces decía, desalojado de los ámbitos de enseñanza, ¿qué implica? Es la forma de vinculación más plena, dicen los autores dialógicos, que pueden generar seres personales. Y veamos la etimología, hablamos de relación de comunidad. ¿Qué significa comunidad? Etimológicamente comunidad viene de comunión, de comunión. Nosotros sabemos que el sentido del término comunión indica el entrelazamiento, la vinculación muy fuerte entre dos magnitudes. En este caso, un vínculo comunitario hablaría de un vínculo que se da entre dos personas, entre las cuales se trazan entre ambas una relación muy intensa, vínculos muy fuertes, pero sin que esto necesariamente, y este es un primer dato para entender bien el núcleo de la relación de comunidad que es el amor, sin que esto implique una fusión. Un vínculo comunitario es un vínculo muy intenso, de unidad, pero de unidad de seres que se constituyen a sí mismos en el encuentro, pero que no dejan de ser independientes el uno del otro. Hay en esta cuestión también un problema que tiene que ver con el reduccionismo. Lo marcan en sus trabajos y siempre lo marcaban las clases, Héctor. El reduccionismo sobre este fenómeno, sobre este vínculo, el vínculo de amor, el vínculo amoroso. Los reduccionismos típicos son, en la sociedad, más que nada en la contemporaneidad, la reducción del vínculo comunitario, con esta denominación, a un vínculo meramente sexual, lo cual es un reduccionismo importantísimo. La dimensión de la sexualidad en los seres humanos se integra, siendo dialógico, eso debe integrarse necesariamente, ocupando un papel importante a partir de la corporeidad en el desarrollo final de la persona. Ahora, la sexualidad desgajada al estilo contemporáneo, que generalmente suele terminar o desembocar en la genitalidad, le hace perder a este vínculo su importancia, su realidad. Es una forma más de la mentalidad típica moderna, distinguir, separar para oponer como
como términos que se oponen a algo que en realidad es un contraste, que juega mancomunadamente. Y además los ejemplos de este tipo de relación, de este tipo de vínculo, suelen desmentir esta dimensión como la única del vínculo amoroso. Por ejemplo, la relación entre madres e hijos, padres e hijos, hijas, hijos, madre, padre, la relación entre hermanos, y sobre todo una relación que ya la rescataba uno de los filósofos clásicos, Aristóteles, y la amistad. Un ejemplo clarísimo del vínculo comunitario en relación de amor es el vínculo de amistad, porque la amistad, decía Aristóteles, que la desarrollaba en su libro Ética Nicómaco, él decía, tiene que ver con algo importantísimo. El amigo es aquel que está presente en todas las circunstancias, porque este estar presente en todas las circunstancias eh, surge de uno de los datos que tiene que ver el vínculo comunitario o la relación de amor, que es la fidelidad, esa presencia constante en buenos momentos y malos momentos, ese carácter único que tiene una amistad con el otro, y lo que suele suceder cuando se pierde, y que además dice, como toda relación dialogal, como todo vínculo dialogal, no está cerrado en sí mismo. Esto quiere decir, la amistad siempre posibilita la apertura a otros, lo que puede generar como una especie de vinculación amistosa entre que tal vez no hubiesen llegado a este vínculo sino por alguien en común. La amistad es apertura. Todo vínculo dialógico que fuese cerrado hacia adentro implicaría una desnaturalización de la misma. ¿Y cómo lo identificamos? Bueno, es una actitud positiva, si no es una actitud pasiva. El vínculo amoroso, el amor, la comunión, la comunidad implican actitudes, no pasividad, y actitudes positivas, es decir, es la promoción, el intento de promoción hacia el otro, y tiene como rasgo la gratuidad. Este intento de promoción hace aparecer la gratuidad. ¿Qué significa la gratuidad? También palabra bastante desconocida, sobre todo desde la modernidad para acá. La gratuidad es que se hace algo sin esperar nada a cambio. Por supuesto, con la mentalidad del contemporáneo y la situación que vivimos, el término, la palabra gratuidad parece un término de museo, y sin embargo tiene que recobrar toda su importancia. Este vínculo es un vínculo de gratuidad. ¿Por qué? Porque hay, hasta si se quiere, una negación de sí mismo. Lo importante es el otro, no yo. Hasta habría como, me pongo en un segundo plano, hasta podría decirse, me puedo llegar a negar a mí mismo en beneficio o favor, o sea, así me parece, lo necesita el otro. Ahora, comienza siendo una negación, dice Negri, o los autores, por ejemplo Hegel, que habla de este vínculo, el amor todo lo soporta, todo lo espera, todo, pero luego reverdece en ulteriores afirmaciones. Entonces, es concretamente una actitud positiva, no es pasividad, no es dejar de hacer, no es de mirar, porque esto en el fondo no indicaría un vínculo de carácter amoroso, sino tal vez una actitud no comprometida. El vínculo entre seres humanos que genera mayor compromiso, donde el compromiso es más fuerte, es precisamente en este tipo de relaciones. Y el compromiso implica actividad de ida y de vuelta. Hay una afirmación, en otro trabajo del sector, hay una afirmación del tú. Y el yo quedaría en un segundo lugar. Y esta afirmación
del tú tiene que ver con que no queda reducido a ser este es otro de los reduccionismos, a entender al amor como un mero sentimiento, como sentimentalismo, como algo que no sale o no se separa de la cabeza del sujeto, que es otra de las distorsiones más frecuentes, ¿no? En la, en que uno puede percibir en la experiencia cotidiana, como si se tratara de algo que está nada más que en la cabeza, es como un sentimiento, algo que está metido ahí, pero que no genera, ni promueve, ni exige actitudes hacia afuera. Y como dato para evitar confundirlo con algunas otras actitudes, como dije hoy, no hay fusión. En el amor, las personas no se fusionan entre sí y pierden la identidad, como podría ocurrir en una lectura totalizante. Y tampoco hay posesión, tampoco hay posesión. Esto implica que en virtud de un vínculo de este tipo, yo soy dueño del otro. Ahí aparece la conciencia como posesión, es típica, por ejemplo, de una relación de este tipo. Adelantándome, bueno, a lo que vamos a ver, el ejemplo típico es el femicidio, la consideración del otro en un supuesto vínculo de amor que en realidad no es esto, sino se trata de otra cosa, en donde la otra o el otro es objeto de mi posesión, entonces en cuanto no me obedece, estoy en condiciones de eliminarlo. Para todos los que están preocupados por este tipo de problemática social, tal vez haya que ir a buscar en algo más profundo, que es esta conversión del otro u otra, usualmente otra, en algo que puede dominarse, poseerse, utilizarse y destruirse. Veamos, para cerrar, vamos a dar alguna notita más este vínculo. Prestemos atención a esto. Prestemos atención a esto. Cómo muchísimas veces se definen vínculos que nada tienen que ver con estas notas que son propias del amor humano, se definen vínculos que solo tienen una mera identidad formal con lo que sea el amor. Concretamente el que acabo de decir marcar con anterioridad. Parece que fuera como una calificación meramente superficial, tal vez por una cuestión de, hasta si se quiere, de propia afirmación, de calma en conciencia, suponer que todo vínculo, los vínculos que tenemos son vínculos amorosos, porque a veces invierte en los ejemplos la relación. Quiero decir, hay que tener cuidado con la inversión en los ejemplos. Si yo digo otro ejemplo de relación de comunidad y uno pone, no necesariamente estando equivocado, a la familia como ejemplo, también tenemos que percibir que muchísimas familias, mucho más de lo esperado y lo que somos capaces de aceptar, los vínculos nada tienen que ver con esto. Hay vínculos verticales, vínculos de poder, vínculos de dominio, hay violencia. Entonces, esa tendencia a calificar simplemente porque hay varias personas juntas algo como familia nos puede llevar y nos lleva en la mayoría de los casos o muchísimas veces al error. Y un dato muy importante es que como requiere conocimiento, requiere trato constante o permanente, no es un vínculo muy fácil de generar en función de las propias limitaciones del ser humano. Como decía San Agustín, solo se ama lo que se conoce, con gran verdad, y esto implica que, dada nuestra limitación, a lo largo de toda nuestra existencia, este vínculo lo trazamos con pocas personas. Cada uno de nosotros podrá hacer un autoexamen y saber que lo difícil que resulta generar este tipo de vínculo, porque requiere trato constante y conocimiento profundo de la persona. Por eso, en un mundo que estaba empezando a surgir como el que pintaba Martin Buber, el amor es muy difícil de darse, sobre todo si
lo que motiva, lo que mueve los vínculos sociales o la interacción es la apariencia, que no tiene nada que ver con el ser profundo de la persona, que solo se puede desmontar a partir de un conocimiento del otro, pero el prejuicio y la apariencia es tan fuerte que impide la generación, como otro escollo más, para este tipo de vínculos dialógicos en un mundo como el que hoy vivimos. En consecuencia, no es universalizable. ¿Qué quiero decir con que no es universalizable? No lo puedo proponer siendo la forma más excelsa de vínculo, no la puedo proponer como forma de organización social. Negri dice en un trabajo sobre derechos humanos algo muy interesante. Él dice, como forma de organización social es la mejor. Sin embargo, dado el momento y dado la condición finita, limitada y situada del ser humano, no sea estratégicamente la mejor forma o la forma a intentar conseguir en el plano de las relaciones sociales. Uno de los impedimentos es su no universalización. Pero además hay un riesgo cuando uno habla de comunidad, cuyo núcleo sería el amor. El riesgo es identificar a la comunidad, como se ha hecho muchas veces, con la expresión sociedad. Se identifica muchas veces comunidad con sociedad. Y hay autores claros que ya han marcado muchas veces que la comunidad no tiene nada que ver con la sociedad. Por ejemplo, ¿cómo se hace esta transposición de manera ideológica cuando se suele hablar de comunidad nacional? Nosotros sabemos, por ejemplo, un Estado, somos la gran comunidad nacional. Nosotros sabemos que puede haber, y lo experimentamos y lo vemos, no es esto teórico, y se siente, puede haber similitud de objetivos, similitud de intereses dentro de un Estado, una nación, pero también es cierto, y esto es lo que se puede percibir, que hay muchísimos factores que no generan esta cohesión. Por ejemplo, la discriminación, el odio, los conflictos, la violencia, vinculado también con actitudes positivas. Entonces, considerar que la agrupación de personas que se corresponde a un territorio, un Estado-nación, como la comunidad nacional, es lo mismo que ser ideológico, porque esto no se verifica en la realidad. Y además puede servir o sirvió para generar consensos en formas dictatoriales de gobierno. Quien detenta el poder o quien lo detentó de manera dictatorial, ¿a qué puede apelar para generar, por ejemplo, que muchos de los que forman parte de ese grupo se inmolen o se sacrifiquen? Y aparece lo que se llama la ideología de la comunidad abstracta, es decir, el dictador o tirano apela a la idea de que somos una gran familia, y en función de que somos una gran familia, y a veces los grupos familiares se exigen, y está bien realizar o posponer ciertos objetivos o intereses o sacrificios en función de que la familia se mantenga y se haga más fuerte, bajo esta analogía que es completamente inexacta, el tirano puede obtener algo que no obtendría de plantear las cosas como son. De allí el enorme éxito, entre comillas, que ha tenido ideología de este tipo de la comunidad abstracta al momento de sostener en el tiempo, como la historia de la humanidad lo demuestra, dictaduras que se sostienen con esta ideología de la comunidad abstracta. Si alguien cree que conforma una gran familia, es probable que acepte el sacrificio. ¿Quién pide un sacrificio en la familia? Estructuralmente patriarcal, el padre. ¿Y a quién se le hace caso en función de un sacrificio?
si lo pide el padre. ¿Y por qué? Porque el padre le dice al hijo en la estructura patriarcal que hoy se tiene que privar de esto y mañana de aquello y dejar de hacer esto otro, pero que en definitiva, primero, si lo pido yo, que soy el padre, se supone que lo hago en beneficio de él o de ella, y que en el futuro este sacrificio se va a ver premiado con creces con una mejor familia. Esto que puede ocurrir, que ocurre en agrupos familiares, no podría ocurrir nunca bajo ningún punto de vista a nivel nacional o una supuesta comunidad nacional. La cuestión es que en función de la fuerza de estas ideologías, los seres humanos nos hemos terminado convirtiendo en hijos o hijas de dictadores y aceptando el sacrificio, que no iría, como en el caso de una familia, una salida, un juguete, una comida, sino la vida misma. Veamos entonces ahora, dejemos por un momento, por un instante, la relación social de comunidad, que tiene estas notas características. Pasemos a la segunda en importancia, desde el punto de si son positivas o no, y vamos a la relación de reconocimiento recíproco, que está emparentada con la primera porque es una forma de vinculación, si se quiere, dialógica, pero podríamos ser más precisos y diríamos que el reconocimiento recíproco, cuyo núcleo es el respeto, es una actitud o una interacción que va a permitir, va a sentar las bases para que se genere un vínculo, una relación más alta, más importante o plenamente dialogal, que sería la aparición del vínculo comunitario. En filosofía, algunos denominarían que el respeto es la condición de posibilidad del amor, porque el punto de partida para que se dé una situación en el tiempo o no de esta intensidad tiene que iniciar sí o sí, inicia sí o sí con el respeto, por lo cual también es un reduccionismo, y esto es bastante habitual en la contemporaneidad, es un reduccionismo, teniendo en cuenta la relación anterior, suponer que un vínculo de este tipo se puede generar sin pasar previamente por el respeto. Esto es un reduccionismo absoluto. Si un vínculo amoroso se da, ha tenido que iniciar como base, o haber tenido como base el reconocimiento recíproco como punto de partida. Si no, probablemente lo que se esté tratando de un vínculo diferente, camuflado bajo esta idea. Reconocimiento recíproco es menos, por supuesto, es menos intenso. El amor, el reconocimiento recíproco, implica simplemente descubrir o darme cuenta que el otro es otro que yo, que el otro también es una singularidad. Y además acá aparece un dato que nos va a servir para poder entender la diferencia de este vínculo con los que le van a seguir. Los que confrontamos, es decir, los que nos situamos uno a uno en el reconocimiento recíproco, nos vemos como iguales. El dato clave del reconocimiento recíproco y del respeto es la igualdad. Lo que define este vínculo es la igualdad. Por eso lo veo al otro, no como un producto de mi imaginación, de mi fantasía, no como alguien posible de ser poseído, manejado, utilizado, sino como alguien absolutamente distinto, diferente y singular. Acá está la idea de alteridad, el alter. Cuando tenemos como seres humanos, lo que es muy difícil, una real conciencia de la alteridad del otro, el otro no es una proyección mía, no es una ilusión de mi conciencia, no es alguien de mi propiedad, no es alguien de mi posesión, es distinto, es singular, aparece la unicidad, es irrepetible. Bueno, esto, que es bastante difícil, implica tener conciencia de la real alteridad del otro.
Entre otras cosas, esto es lo que nos va a posibilitar no caer en la interacción ante los demás, a pesar de que considero, digo o creo que trato a otro como alguien y lo estoy tratando como algo. Cuestión que después vamos a ver con mucho más detalle, más adelante cuando veamos el tema de las exigencias morales en el derecho y el género de la justicia. Entonces, el núcleo es el respeto. Y nos va a ayudar muchísimo para entender este tipo de vínculo, diferenciándolo con el anterior. Habíamos dicho que el vínculo comunitario, por nuestra propia limitación, no es universalizable. Con el respeto ocurre todo lo contrario. Por ser una actitud mínima, elemental, de base, que no requiere el conocimiento, el trato directo, sí es posible de proponerse como modo universal de vida, porque el respeto implica esencialmente también el no dañar a otro, para evitar que el otro me dañe a mí. Entonces, no requiere un conocimiento, y para no dañar a otro y para respetar a otros no es necesario que alguien que tenga que amarlo. Por eso el vínculo también puede ser efímero, puede durar poco, puede ser la iniciación de un diálogo más intenso o no, pero no exige este trato constante ni tiene la estabilidad que puede tener el vínculo anterior, y además puede predicarse, proponerse de cualquiera. Hoy diríamos, desde un lugar inclusivo, el mundo sería o debería ser o debería propender a ser y a tomar acciones que tengan que ver con esto, un mundo inclusivo, porque precisamente el respeto nos implicaría igualarnos a todos como tal. Más allá, acá quiero hacer una distinción porque también genera errores muy frecuentes. Decir que todos somos iguales no implica decir que todos somos una repetición en escala, porque ya lo sabemos. De alguna manera la igualdad es una abstracción generada ¿para qué? Precisamente para que no se generen tratos que suelen ser arbitrarios o caprichosos en base a algunas diferencias que se consideran pueden permitir tratos distintos o diferentes. La riqueza del ser humano tiene que ver con la diversidad, con nuestra singularidad. Ahora, esa riqueza humana, esa diversidad, esa singularidad no puede ser óbice o no puede ser motivo de que a algunos se los trate de una manera y a otros de otra, dando lugar, como dije, a la excepción de persona, a la arbitrariedad, al prejuicio, a la discriminación. Por eso diría que se entienda bien esta referencia a la igualdad que hacemos con el respeto. Y otro matiz importante es que el respeto puede generar, cuando hay un vínculo que se genera con estas características, puede dar lugar a la aparición de la autoridad, que muchas veces se identifica o se confunde con la expresión que va a venir después. La autoridad puede generarse en una relación de respeto cuando el ascendiente de uno de los que participan en ese vínculo es tan importante porque no manipula, no se apropia de la conciencia del otro, reverencia la realidad del otro, considera su singularidad en un vínculo genuino, o también se pone a su servicio. La mejor manera de respetar a otro es ponerse al servicio de este otro. Por ejemplo, se vinculan autoridad con servicio. La autoridad tal vez sea eso, la mejor manera de ponerse al servicio de otro. En cambio, el sentido de autoridad distorsionada es el que va a venir dado por la forma de interrelación social que voy a contar después.
No hay ninguna duda que la auténtica autoridad, la autoridad genuina, la autoridad conceptualmente válida tiene que ver con una actitud de servicio respecto de quien me confronta, ponerse al servicio del que me designa para hacer algo. Ejemplos de vínculo respetuoso, muchísimos, porque tienen que ver tal vez con la interacción cotidiana, relaciones de vecindad, vínculos que uno traza con otros sin necesariamente compartir o compartiendo muy poca parte del tiempo personal. Lo esencial es esa actitud de no daño, aun cuando no haya una conexión directa. Pero lo clave, por eso Héctor lo proponía como forma de organización, lo importante que tiene es que este vínculo puede dar lugar, puede ser el punto de partida para un vínculo entre las mismas personas que posteriormente se convierte en comunitario. Si este vínculo que comenzó siendo un vínculo de reconocimiento recíproco después alcanza, y a veces esto ocurre, la magnitud de un vínculo comunitario, entonces el amor como forma de diálogo, el diálogo en amor habrá superado, habrá trascendido y habrá provocado, como dice Héctor, la extinción del diálogo de respeto. Esa es la importancia que tiene. Siendo una actitud mínima de base, puede generar una actitud máxima o la más importante. Recordemos este dato, entonces, no es universalizable y por lo tanto se lo podemos pedir a todos. Como forma de comportamiento se lo podemos pedir a todos. No olvidemos esto. Hoy vemos al reconocimiento recíproco o al respeto, que es el núcleo de esto, como una alternativa válida de convivencia, pero en algún momento, si hacemos un poco, si retrocedemos un poco como es necesario hacerlo en el tiempo, veremos que era como forma de convivencia prácticamente excepcional. No nos olvidemos de siglos de esclavitud, donde no podíamos hablar de respeto como propuesta, como forma de organización de la convivencia, lo cual necesariamente nos lleva a decir que no estamos desacertados cuando hablamos de que ha habido una evolución moral en el tiempo del ser humano. Pero además, prestemos atención a esto. Para poder respetar a otro, para tener clara conciencia de su alteridad, primeramente he tenido que tomar conciencia de mí mismo a partir como reflejo de la presencia del otro y en un segundo momento tomar conciencia o autoconciencia de mi propia identidad como yo. A partir de ahí que tomo conciencia de mí mismo y en consecuencia conciencia de que el otro es distinto a mí, dirían es un suyo de sí, es donde comienza a ponerse o a moverse el engranaje del reconocimiento de la dignidad humana en la historia del hombre. Con lo cual, recuerden ustedes, el ser humano puede romper y salir de las cadenas del espíritu de grupo, el espíritu de grupo que nos atenazaba en algún momento. ¿Por qué? Porque no teníamos clara conciencia de nosotros. Al no tener clara conciencia de nosotros y tener poca conciencia del otro, lo que importaba que estuviéramos juntos para perdernos o disolvernos en todo. Cuando se empieza a resquebrajar este espíritu de grupo, entonces, precisamente cuando empezamos a tomar conciencia de nosotros mismos, es que se rompe de alguna manera, parcialmente, no definitivamente, esta lectura y se puede proponer, al descubrir la igual conciencia y dignidad de todos los seres humanos, se puede proponer el respeto
como forma universal de relación. Dejamos entonces las dos relaciones positivas, dialógicas, comunidad, núcleo amor, reconocimiento recíproco, núcleo respeto, y pasamos a las que hemos denominado como negativas, en aras de o cuya finalidad o objetivo es ver dónde podemos ubicar, si podemos ubicar el derecho de una de ellas. Y estas son expresiones de no diálogo. ¿Por qué? Porque tanto el poder como la lucha o la violencia impiden ese dato, impiden que se genere en la relación entre los sujetos esa necesaria confrontación, aceptación y confirmación recíproca, que daría lugar, nacimiento al ser personal, al diálogo, y que es para lo cual estamos diseñados, estructuralmente diseñados. Vamos a la relación de poder, relación social de poder o poderío. Marcar algo más de la anterior para que la podamos comparar con la primera y esta. Una especie de definición, diríamos que en la relación de poder implica la afirmación de una de los de reconocimiento recíproco. Es la afirmación al mismo tiempo de ambos participantes del vínculo. Hay una afirmación recíproca, nos afirmamos recíprocamente. Nos reconocemos y nos confirmamos como yo y como tú, siguiendo la terminología de Buber y la idea de diálogo de Buber. Relación de poder. ¿Cómo la conceptualizamos? Veamos la primera diferencia, ya crasa, enorme con esta y la anterior. El poder implica la afirmación de uno o en detrimento del otro, o la afirmación de uno y la negación del otro. Alguien que se afirma en función de que al mismo tiempo está negando al otro término de la relación. Ese es el vínculo de poder o poderío. Claramente hablamos ya no de igualdad, sino de desigualdad. Todo vínculo de poder que se trace entre dos o más personas, después vamos a ver qué diferentes posibilidades cuantitativas y cualitativas de la relación de poder, ya marca notoriamente una desigualdad entre quien conforma esa relación. Es como la han definido o como la han espacializado muchos autores, hablando de un vínculo vertical. Es el famoso vínculo vertical de arriba hacia abajo, porque la relación de poder es o se traduce a diferentes niveles, siempre en mando y obediencia. Cuando hay un vínculo de poder hay alguien que manda y otro que obedece. Hay una voluntad de dominio y una voluntad de sumisión. Como dice Héctor en uno de sus últimos trabajos, él dice, hay una voluntad de dominar, hay alguien que quiere dominar y hay una voluntad de sumisión, hay alguien que quiere someterse a ese vínculo. Por eso se genera esa relación donde la verticalidad, la desigualdad se suele traducir en alguien que manda y otro que obedece. También podríamos verlo desde el ángulo de la imposición. Podríamos decir que en la relación de poder hay alguien que quiere apropiarse de la voluntad ajena, y apropiarse de la voluntad ajena, por lo cual o esto lleva a que pretende decidir en lugar del otro, pensar en lugar del otro, actuar en lugar del otro, etcétera, etcétera. Esto es claramente un vínculo de poder. Este vínculo de poder
necesariamente está en clara contradicción con los dos anteriores y tiene algunas particularidades, más allá de estas que estamos viendo que son fuertísimas. El vínculo de poder tiene algo que es inherente a su propia lógica interna, diríamos de otra forma, de la esencia de este vínculo, surge, entre otras cosas, la necesidad de expansión. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se genera un vínculo, vamos por ahora a manejarnos en el plano intersubjetivo, por ahora, entre A y B, y esto se traba, se confirma, tiende a la estabilización, lo que quiere A, que tiene poder sobre B, es necesariamente que esto se expanda. Por un lado, pretende tener injerencia en todos los ámbitos de la realidad de la existencia de B, como decía hoy, decirle qué pensar, qué sentir, qué querer, qué hacer, qué amar, qué criticar, lo que fuese. Pero a su vez, no solo cualitativamente, sino cuantitativamente. Quien maneja A, mañana quiere manejar B, y si maneja A y B le queda C, y cuando maneja A, B y C quiere D. Como esa famosa expresión de Goethe, que la trae a colación Cohen cuando habla de la relación social de poder, preguntado a alguien, dice, mi mayor infelicidad es que soy dueño de casi todo el mundo, pero ese árbol que está ahí no me pertenece. Como marcando claramente esa tendencia hacia la expansión. Como dice von Meyer, un teórico del derecho, es en una analogía brillante, él dice que el poder es como el gas o la energía eléctrica. Tienden a expandirse, tienden a la expansión hasta tanto no encuentren algún continente que les sirva de límite, y en la medida en que no puedan superarlo, volarlo, ¿no? Esto lo vemos claramente, además del gas y la energía eléctrica, podríamos verlo también en el agua. El agua se frena cuando encuentra algo que no puede superar, pero a veces, y con el paso del tiempo, aun cuando muchísimo tiempo, si la corriente es muy fuerte, termina mellando, nadando esa piedra y pasando. Esto también ocurre con el poder, que además puede comenzar, como dije hoy, siendo de unos pocos sobre muchos. Y además puede ser ejercido por una persona, por ejemplo, un vínculo intersubjetivo, o por muchos. Y acá aparece el segundo ingrediente interesante del poder, que es lo que se denomina, o podemos denominar, el poder estructural, cuando el poder se convierte en una estructura. Una estructura implica algo que se institucionaliza como tal, después diferentes lecturas ideológicas pueden convertirlo como legítimo, y que implica estabilidad, permanencia en el tiempo y amplitud en la cantidad de los sometidos, dominados o que obedecen. Ustedes seguramente habrán llegado ya a la conclusión del ejemplo más claro. El Estado, como estructura, es claramente tan antigua como dijimos en algún momento, tan antigua como el derecho, pero claramente una estructura de poder. A diferencia de un vínculo intersubjetivo, es algo que tiene estabilidad, que permanece en el tiempo, que implica verticalidad, que implica mando y obediencia, que implica muchos sometidos y que implica con el tiempo el reforzamiento de una ideología que sostiene, entre otras cosas, que una sociedad no puede vivir ordenadamente sin caos si no es que está bajo la égida de una estructura, de un poder fuerte, que es el que puede generar paz y seguridad. Esto es
producto de una lectura ideologizante, pero como toda lectura ideologizante, uno de los medios que tiene el poder para conseguir sus objetivos es precisamente la ideología. La ideología sería el hacer ver que algo, mediante, por supuesto, consignas permanentes, propagandas permanentes, exaltaciones permanentes de vínculos de este tipo, terminar generando como una especie de conciencia falsa y uno terminar suponiendo y aceptando, como en este ejemplo, puede variar, puede haber intensidad o grado, pero que es ineliminable de la historia, suponer que sin centros estructurados de poder, de arriba abajo, una sociedad no puede subsistir. Esta creencia también es una creencia ideológica. Al ejemplo, fíjense, también reductivo y de buena fe, como comentaba Marina en la clase anterior. Fíjense que un ejemplo muy fuerte es allá a lo lejos y perdido en el tiempo, a algunos seres humanos que empezaron a convivir socialmente hablando y algunos establecer esta relación o generar obediencia en otros del mismo grupo, tal vez inconscientemente, pero apelaron porque creían que estaba justificado hacerlo, decir que mandaban o tenían derecho a mandar sobre ellos porque esto era producto de un mandato divino. Había venido una orden divina que les decía que ellos tenían que mandar sobre el resto. Claro, la historia demuestra que si un grupo manda durante algún tiempo sobre otro, o una o dos personas mandan durante algún tiempo sobre otro, y esto es solo el resultado o es solo una cuestión de hecho, por diversos motivos, en algún momento se va a ver controvertido, cuestionado ese mando y obediencia hasta poder zafar. Ahora, si yo consigo, consciente o inconscientemente, porque hablamos del reduccionismo y hablamos de buena fe, basar mi poder o mi mando en que este tiene un origen divino, el resultado, la magia el acto mágico está convalidado y pueden pasar 21 o 22 siglos y aún alguien suponer hoy que alguien tiene derecho a estar en algún lugar porque así lo ha puesto cierto mandato o origen divino. Ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo. Si en el siglo XXI todavía se sigue aceptando que alguien tiene privilegios en función de que la posición que ocupa es resultado del origen divino, está hablando claramente de la fuerza y la importancia que puede tener convertir una situación de hecho en una situación natural debido al decurso de la historia o debido al origen divino. Clarísimo. Aun cuando hayan pasado 21 siglos. Decía, estructuralmente, entonces el Estado, como ejemplo, también el sujeto que ejerce este poder. No necesariamente, puede ser, como dije hoy, una persona o un grupo, y a veces el poder se expande también, ¿de qué manera? Cuando comienzan mandando varios y se cierra uno. Por ejemplo, esto se da actualmente en los monopolios. ¿Qué es el monopolio? El monopolio es alguien que consiguió en una lidia social apartar a otros que pretendían dar lo mismo y con lo cual excluye la competencia y él se convierte en el único dador de aquellos productos o servicios que la sociedad requiere. Tampoco hay que ir muy lejos para descubrir los ejemplos.
y además reforzados. Alguien A que monopoliza todo un sector de servicios y que dice que eso que monopoliza está abierto a muchos, porque está B, está C, está D, está E, y uno después descubre que C, D, E, F y X pertenecen a A, con lo cual es A el único que está brindando ese servicio en forma monopólica. Esto es claramente también una relación de poder. O también, por ejemplo, las sociedades multinacionales o las corporaciones. Decimos, este vínculo puede ser estable o no, puede ser efímero, admite diversos grados, no es lo mismo una relación de poder del amo sobre el esclavo que alguien instrumentalice a otro, pero no al nivel de que quede la vida del otro reducida a sus propios caprichos, pero sí que quede a su capricho, a su arbitrio, una determinada cantidad de horas. Tiene su gradación. Pero también es cierto, como dije hoy, que puede ocurrir que en algún momento quien esté sometido te trate de salirse de ese vínculo. Si esto ocurre y si este se sale, o si son muchos los que se salen, la relación de poder deja de ser lo que era, porque para que esta se configure, se constituya, tiene que haber alguien que domina y alguien sumiso. Cuando, por motivos que tienen que ver con el desarrollo, la evolución moral, la concientización, alguien se da cuenta que ese poder no está legitimado, no es legítimo, porque la apoyatura legítima que tiene ficticia es algo meramente contingente, no es algo que se corresponda, no es de iure, sino es de facto, entonces puede salir del vínculo. Claro, probablemente lo que pase o lo que pueda ocurrir es que al salir de este vínculo necesariamente se ponga en movimiento por parte del poder de todo un mecanismo para conseguir volver a vencer la voluntad de quien está sometido. Y hoy lo mencioné, pero completemos cuáles son los medios que alguien puede utilizar para manejar a otro si, por ejemplo, este otro en principio ofrece resistencia. Tenemos medios físicos, el típico, el tradicional, fuerza física, un ejemplo más cotidiano, porque me lo refieren, yo no puedo dar fe de esta de manera directa, pero parece que es un dato de la experiencia humana, por ejemplo, cuando hay varios hermanos, que el más grande, y si hay diferencia con alguno más que es más chico, imponga sus reglas sobre el menor o el más chico físicamente hablando, lo que casa perfectamente con un vínculo de poder. También se puede obedecer ganado por motivos ideológicos. La ideología es una forma de generar una conciencia distorsionada y uno someterse a algo que de ser absolutamente consciente o con posibilidades de criticar y discernir, no lo haría nunca. Pero ahí está lamentablemente la gran fuerza del reduccionismo y de la ideología. Lamentablemente. Otra posibilidad es el temor. Esto lo vamos a ver también, es muy típica por vías indirectas, que es la amenaza de castigo, la coacción. Un clarísimo ejemplo de una institución que tiene que ver con el poder, es la coacción, es la coactividad en sus diferentes maneras o formas, por ejemplo, técnicamente la pena. Claro ejemplo de relación, de herramienta, de vínculo del poder. La coacción, la coactividad, la represión, la amenaza.
Y a veces la comodidad, a veces la costumbre, a veces también es cierto la pereza mental, eh, es cierto que en un primer golpe de vista es más fácil aceptar cuando uno tiene que tomar decisiones o hacer cosas, algo que le dice a alguien que está por arriba que es la mejor manera de hacerlo, evitar pensar, evitar de alguna manera tener que decidir. Es cierto, a primera vista esto nos aparece como mucho más fácil. Que nos digan cómo ya está, cómo hay que hacerlo. Así como algo que siempre recuerdo, de chico al hacer rompecabezas, y todos nos enfrascábamos jugando en rompecabezas similares para ver que lo hacía. Primero había alguien que de manera mucho más expeditiva se entretenía mirando la solución e inmediatamente colocando las piezas en el rompecabezas. Total, ya estaba la solución. Empecemos por la solución y armemos el rompecabezas, ¿no? Esta es una manera también de obedecer. Temor, costumbre, pereza, lo que fuese. Nos va a faltar, pero es un poco extenso también y nos faltan algunas otras cuestiones, ver la última relación social vinculada a esta, que es la violencia de lucha, pero la vamos a dejar pendiente para la clase que viene. Hemos visto 3 relaciones sociales: comunidad, reconocimiento recíproco; comunidad, núcleo, amor; reconocimiento recíproco, núcleo, poder; perdón, núcleo, respeto; poder o poderío; núcleo, voluntad de dominio o sumisión. Nos queda para la clase que viene el continuar con las relaciones sociales, ver sus vinculaciones, ubicar allí al derecho y ver algunas alternativas más. Lo que vamos a hacer ahora, entonces, es el sondeo. Vamos a proceder al sondeo. Entonces, ahora les llega el aviso y colocan su nombre y apellido, por favor. Ahí se abrió, Carlos, ¿eh? Perfecto. Carlos, de paso te comento, hay Sí. algunos chicos que consultaban por la clase del 7 de octubre. No, A ver si lamentablemente no se pudo. Es la que empezamos con el problema del sondeo y no se grabó. No sé qué pasó. Lamentablemente no se grabó al final. no sé qué pasó. El archivo aparece como corrupto, no está, no tiene la Sí, net. O sea, acordate que te dije, empezamos mal, que empezamos con que el sondeo no. sí. Y lamentablemente por eso espero, porque he hecho lo que hicimos las 3 primeras clases, hice la anterior. Sin embargo, no sé. Sí, Roguemos que no sea lo mismo hoy. está bien, perfecto. Incluso intenté, porque tenía algunas clases, pero no había manera de abrirlas en otro lado. Había una que tenía algo Claro, del tema y no tuve tampoco forma de trasladarlo. está bien. Carlos, ahí pregunta María Belén si Sí, esta clase, si se grabó, más o menos cuándo la vas a subir. mañana mismo va a estar. Bárbaro. Si salió bien, mañana mismo está subida al canal en YouTube. Es una cosa rápida, Genial. se hace rápido. Sí.
¿Cuántos eran? Ya tenemos 98, ¿no, Marina? Eran. A ver, para que 95, sí, ahora hay 95, pero recién algunos chicos ya se Sí, fueron. igual todavía hay Hay dos chicos que me avisaron que, bueno, tuvieron un inconveniente, pero Bien, recién hace unos minutos que se tuvieron que ir unos minutos antes, pero ya los anoté, así ya los perfecto. pasamos. A lo mejor serán estos alumnos o alumnas que faltarían para que dé completo el sondeo, tal vez, que no están ahora. Ah, vos Podrías. en el sondeo te aparecen algunos chicos que todavía no contestaron. Yo tengo en curso uno sobre 98, 1%, me dice, me dice 96 sobre 98. Parece que había 98. Arrancamos con 98 alumnos. Ah, sí, ahora están poniendo en el chat. Sí, hay una A alumna ver, que puso que no puede, no lo toma. Ana Miranda. Sí, que se queden tranquilos que si no toma el sistema, lo que tienen que hacer es Ana avisarnos Miranda. lo que tienen que hacer es avisarnos que no le toma el sistema, así nosotros lo volcamos. Claro. Ana Miranda ya la anoté. Profesor, hola, Sí, buenas noches. No puedo hola, escribir en el sondeo, soy Ana Miranda. ya te No te tomamos. preocupes, Ana, ya te anotamos. Ya vimos el Bueno, chat. muchas gracias. De nada. De nada. ¿Alguien más que no haya, que tenga inconvenientes en escribir el nombre y apellido en el sondeo? Faltaría Evangelina Rodríguez. No sabe si la tomó. Bueno, eso no sé. Bueno, por las Anotala, dudas la anotala anoto. por las dudas. Sí, sí. No tienes por qué, no hay problema. Faltaría una persona del 98. En el sondeo. Acá me está marcando, faltan 42 segundos. Una persona sobre 98 faltaría. Pero tal vez es alguien que estaba, como decís vos, alguien que estaba, que el sistema lo tomó. Sí, no, ellos, los dos chicos que se tuvieron que retirar fue un poquito antes del sondeo. Bien. ¿Alguien más que no lo haya podido hacer, que está por cerrar el sondeo? ¿Alguien más que no lo haya tomado? Yo lo contesté y me desapareció. Está bien, ¿no? Sí, sí, está bien. Sí, sí. Así. Bien. Bueno, Ya cerró. Cerró. Vamos a esperar que complete acá. Porque siempre te da unos segundos más antes de poder copiarlo. bien. Ahí está. ¿Cómo hacíamos? ¿Cómo era para... Tenés que poner respuestas individuales.